Vamos a comenzar con el tema número 4 de nombre transformaciones lineales. Este tema en la cual tiene algo de diferente con los temas anteriores que hemos visto, pero siempre marcándose lo que es el álgebra lineal y la teoría matricial. Bien, definición. Se define a una transformación lineal como una representación multidimensional que se encuentra representada por dos propiedades principales, ¿no? Aquí la transformación lineal, vamos a subrayar la palabra más importante, es una representación multidimensional, dice acá, ¿no? Entonces vamos a ver elementos y funciones que van a tener dos expresiones, tres expresiones, van a ser funciones algebraicas básicas, funciones matriciales, etcétera. Entonces vamos a representar este tipo de ejercicios mediante varias formas, eso quiere decir. Pero se encuentra sujeto o condicionado, como dice acá, a dos propiedades principales. ¿Cuáles son las propiedades principales? Existen dos propiedades principales en transformaciones lineales, las cuales son la propiedad de suma y la propiedad de producto. Es importante conocer la forma en que trabajan estas propiedades para poder después aplicar a los ejercicios que vamos a proponer. ¿Cómo se puede interpretar? Fíjense que la propiedad de suma explica la función de x más y, o sea, la función de dos variables distintas sumadas, ¿no? Lo cual va a ser igual a la función de la primera variable más la función de la segunda variable. ¿Cuál es el comportamiento de esta propiedad de suma? La función de las variables conjuntas las está distribuyendo y f va a afectar a la variable x de manera independiente y también va a afectar a la variable y de manera independiente. Solamente esta propiedad hace énfasis en la distribución de la f para cada variable, nada más. En cambio, la propiedad de producto habla de que existe la presencia de un escalar, en este caso el escalar que conocemos gracias al tema 1 se llama alfa. Aquí, por ejemplo, la propiedad de producto ya no se usa la variable y, solamente se usa la variable x, pero está afectada con un escalar multiplicado por un escalar, alfa por x. ¿Cuál es la forma de transformar esto de acá? El alfa por x lo vamos a transformar de la siguiente manera. El alfa va a salir fuera de la expresión, pero va a seguir multiplicado condicionado. Entonces miren acá, lo que era alfa por x se convierte en alfa por f de x. Miren, solamente está conmutando. Si el alfa estaba después de la f y antes de la x, aquí va a estar el alfa antes de la f y antes de la x. Nada más. Solamente es un movimiento conmutativo que está cambiando de posición. Una vez descritas las dos propiedades principales del tema 4, transformaciones lineales, es importante conocer, como en todos los temas, cuáles son los tipos de solución. En transformaciones lineales existen dos tipos de solución, las cuales son: si es una transformación lineal siempre y cuando ambas propiedades se cumplen. Si estas dos propiedades que vamos a aplicar a los ejercicios se cumplen, entonces sí es una transformación lineal, es una regla de decisión. Ahora, el otro tipo de solución no es una transformación lineal cuando por lo menos una de las dos propiedades no se cumple. Entonces, si por ejemplo suma no se cumple, ya no es una propiedad. Si producto no se cumple, ya no es una transformación lineal, perdón. Entonces, aquí dice claramente cuando una o cuando por lo menos una de las dos propiedades no se cumple. Para que sí sea una transformación lineal, ambas propiedades tienen que cumplirse. Nota importante: se deberá tomar en cuenta la condición que presente el ejercicio para que en base a ello se pueda aplicar las dos propiedades principales. ¿Esto qué quiere decirle? Que cada ejercicio que se va a plantear en el presente tema va a tener una condición en la cual tiene que ser aplicado la propiedad de suma y la propiedad de producto. Esto lo vamos a pulir de mejor forma con un ejemplito. Aquí tenemos el ejemplo número 1 que dice: dada la siguiente condición, se pide aplicar las dos propiedades principales y definir si es o no una transformación lineal. Vamos a ver si ambas propiedades se cumplen tanto de suma como producto para ver si es o no una transformación lineal. Y esta condición que está con verde es lo que siempre le va a proporcionar el ejercicio. Estoy colocando con otro color para que yo identifique y trabaje de buena manera en base a ello. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es colocar, así como están viendo en pantalla, la propiedad de suma de manera separada para que podamos trabajar tanto el lado izquierdo como el lado derecho, y va a estar separado por una línea punteada solamente para que de manera estética trabajemos en estas dos áreas. Vamos a comenzar con la propiedad de suma.
El primer paso es definir variables. Esto de acá van a tener mucho cuidado de no olvidarse. Definiendo variables. ¿Cómo se define? Si por ejemplo, aquí no se olviden que en propiedad de suma tenemos dos variables. Tenemos x y tenemos y. Entonces la variable x va a ser igual, le vamos a dar una equivalencia a lo que está estipulado o la condición. Miren, AB. ¿De dónde saqué AB? De la condición. Y la propiedad, perdón, y la variable de y le vamos a dar un nombre por lógica matemática. ¿Qué significa eso? En el abecedario, después de AB continúa C, D. Estoy basándome en el orden del abecedario. De esa forma estoy definiendo la variable X y la variable Y. Una vez teniendo definida la variable X y la variable Y, vamos ya a reemplazar en la función. Miren, vamos a tener mucho cuidado aquí al momento de usar corchetes y paréntesis. Entonces, de esta forma vamos a aplicar la condición y también las variables definidas. Entonces acá, primeramente colocamos F, abrimos corchete, aquí lo vamos a colocar con color negro, corchete, ahí está. Paréntesis, ¿cuánto vale X? Estoy reemplazando esta X que está aquí arriba. Su equivalencia según la definición de variable vale A, B. Más, ¿cuánto vale Y? Y según la definición de variables, reemplazando acá, sería C, D y cierro corchete. Ahí está. Solamente he reemplazado por su variable o su definición de variable. Esto si quieren un poquito podemos separarlo para que se entienda mejor. Solamente reemplazado, nada más. Siguiente paso, voy a sumar todo lo que está dentro del corchete. Vamos a eliminar el corchete, pero haciendo la suma de las variables. Entonces aquí la suma sería de la siguiente manera. F, paréntesis, ya podemos sumar primero con el primero. Miren, el primer elemento con el primer elemento. Sería A más C. Coma, los segundos con los segundos. Sería B más D. B más D. Ahí está. Por si acaso, jóvenes, la coma aquí en álgebra de transformaciones lineales significa que está separando dos espacios multidimensionales. Aquí son bidimensionales porque tienen dos elementos, entonces está separando. La coma solamente es para separar dos espacios, ¿no? O sea, dos expresiones, nada más. Muy bien, hemos sumado el primero con el primero y el segundo con el segundo. Ahora aquí viene lo bonito. Vamos a eliminar la F, pero siempre y cuando apliquemos la condición que está con verde. Miren acá, ¿qué significa? El primer elemento se llama A y el segundo elemento se llama B. Para eliminar la F aplique la condición. Sume los dos elementos en el primer espacio y separe con el segundo elemento en el segundo espacio. Entonces en este momento, o en este instante de solución, A más C vendría a ser equivalente a A en la posición. Y B más D vendría a ser equivalente a B. Entonces, ¿cómo soluciono este ejercicio? Vamos a colocar, ya no se coloca la F, entonces la F va a desaparecer porque estamos aplicando la condición. Entonces, aquí, directamente la aplicabilidad de la condición del lado derecho. Sería el primer elemento más el segundo elemento, sería A más C más D más D. Coma. El segundo elemento, tal cual, y aquí el segundo elemento es B más D. Ahí está. Muy bien. Si ustedes gustan, en un paso más podemos ordenar el elemento de la izquierda. ¿Para qué? Para que esté en orden del abecedario. Eso no hay ningún problema. Pero ya está aplicado de manera correcta la condición. Ahí está. Ordenado sería B más D más C más D. Y listo. Ya está el lado izquierdo de la propiedad de suma. Vamos a ver el lado derecho. No sabemos todavía si son iguales o no. Trabajemos entonces ahora en el lado derecho. F. Reemplazando en vez de la variable X colocamos su definición de variables que es A, B. Más F, su definición de variables de Y, C, D. Estoy sacando de aquí arriba, ¿no? No nos olvidemos aquí de la definición de variables. Muy bien. Ahora, en comparación con el anterior paso, aquí lamentablemente yo no puedo sumar A más C y B más D. No puedo sumar por culpa de esta función que está ahí estorbando.
Entonces tengo que primeramente eliminar esa función para que después pueda sumar. Y la única forma de eliminar esas f es aplicando la condición que está con verde. Entonces apliquemos la condición. Fíjense que el primero es idéntico a la condición, entonces puedo copiar tal cual. Aquí sería a más b, b. En el segundo, lo mismo, pero utilizando las variables c, d. Sería la suma c más d, d. Ahí está. Y de esa forma se eliminó las f en cada factor o en cada paréntesis, pero aplicando la condición. Ahora sí, recién puedo sumar el primero con el primero y el segundo con el segundo. Aquí los primeros serían a más b más c más d. Está separada por las comas, no se olviden por favor de eso. Sería a más b más c más d. Los primeros con los primeros, ¿no? Coma, el segundo con el segundo sería b más d. b más d. Ahí está. Y como está ordenado, ya no hay que hacer un paso más acá, no se tiene que hacer ningún paso más, entonces aquí está totalmente ordenado. Entonces lo que tenemos que ver aquí en este ejercicio, en la propiedad de suma, es ver si el lado izquierdo salió siendo idéntico al lado derecho. Entonces acá, fíjense jóvenes que el lado izquierdo al lado derecho son idénticos en forma, en cantidad y en expresión, ¿no? Aquí este paréntesis está por demás. Entonces miren, idénticos. Entonces acá podemos colocarle unas líneas aquí explicando. Aquí vamos a colocar algo que me indique de que las respuestas son idénticas. Ahí está. Ahí podemos ponerle respuestas idénticas si se cumple la propiedad de suma. Bien. Esto podemos colocarlo solamente para indicar al lector o a la persona que está analizando este ejercicio de que la propiedad de suma sí se ha cumplido porque las respuestas son idénticas. Ahora, ¿será que podemos responder ya en este ejemplo si es o no una transformación lineal? La respuesta es todavía, porque nos queda hacer la propiedad de producto. En la propiedad de producto también tenemos que ver si se cumplen a ambos lados el mismo procedimiento. Aquí lo primero que tenemos que hacer, al igual que el paso anterior, es determinando o definir variables, ¿no? Fíjense aquí, jóvenes, por si acaso en este ejercicio solamente en la propiedad de producto tenemos la variable x, nada más. El alfa es un escalar que no se lo tiene que representar por nada, porque así está explicado en el álgebra matricial. Entonces solamente la única variable que tenemos que definir acá es x. Y sabemos que x vale a, b. Nada más, no tenemos y. Bueno, comenzamos entonces reemplazando. Vamos a trabajar siempre primero en el lado izquierdo. F, la expresión del escalar multiplicado por a, b. Ahí está su equivalencia, ¿no? O su representación. Como estamos usando ya paréntesis, vamos a cambiar por corchetes acá. Ahí está. Muy bien. Ahora, vamos a multiplicar el escalar por cada elemento del espacio, o sea, de la transformación o de la definición de variables, mejor dicho. Vamos a multiplicar alfa por a y alfa por b de manera distributiva, normalmente multiplicado. Entonces sería alfa por a, alfa por b. Ahí está, solamente estoy multiplicando por cada elemento que esté en el paréntesis. Bien, ahora aquí vamos a eliminar la f. Vamos a eliminar la f, pero aplicando la condición que tenemos aquí arriba, no nos olvidemos. Esta condición, si ustedes gustan, podemos copiarla aquí cerca para que la tengamos a mano. Muy bien, ahí está, para que la tengamos a mano. Perfecto. Listo. Entonces, aplicando la condición sería eliminamos la f, sumamos los dos elementos que sería acá alfa de a más alfa de b, separado por el segundo elemento que es alfa de b. Ahí está. Está aplicada la condición a este tipo de ejercicio. La condición que está con verde, no la misma que fue dada en el ejemplo número 1. Tal cual. He copiado nada más para que lo tengan más cerca acá. Muy bien, aquí está. Listo.
totalmente solucionado del lado izquierdo. Veamos cómo nos sale en el lado derecho. Colocamos alfa multiplicado por f y su equivalencia a, b. La definición de variables, no nos olvidemos. Ahora, ¿aquí será que puedo multiplicar el alfa por el AB? No puedo porque me está afectando esa f. Otra vez, igual que en la propiedad de suma. Entonces vamos a eliminar la f aplicando la condición para que después pueda multiplicar el alfa. Entonces aquí quedaría alfa por A más B, B. Estamos aplicando la condición, esto que está con verde nuevamente, ¿no? Y recién puedo multiplicar porque ya no hay una f que me esté estorbando. Entonces aquí recién puedo multiplicar el alfa por el A, B, o el A más B, perdón, y después alfa con B. Entonces aquí sería como respuesta alfa de A más B, alfa de B. Ahí está. Y esto, para que quede totalmente desarrollado, vamos a multiplicar el alfa con el A y el alfa con el B para que encontremos la respuesta final. Sería alfa de A más alfa de B, alfa de B. Y cerramos con paréntesis para que no esté ahí representado de manera que esté expresado de manera correcta, ¿no? Los paréntesis, si bien uno me puede decir ahí, no, pero los paréntesis no está afectando en nada, no tienen ninguna representación, correcto, está bien, pero siempre es bueno representar las transformaciones lineales, como dice la definición, en representaciones multidimensionales. Y para representar matemáticamente algo siempre se coloca con paréntesis. Es como para limitar la expresión que estamos tratando de indicar. Bueno, entonces también miren, la propiedad de suma, perdón, la de propiedad de producto también se cumple, son idénticas. Entonces ahí podemos colocar lo mismo, respuestas idénticas, la propiedad, o si se cumple la propiedad de producto. Y miren, al cumplirse la propiedad de suma, que salieron idénticos, y la propiedad de producto, puede darle la solución teórica, colocando si es, o mejor, ¿no? Al cumplirse ambas propiedades de acuerdo a su igualdad, este ejemplo se define como si es una transformación lineal. Ahí está. Ahí ustedes pueden colocar con el redactado que quieran, como quieran, no hay ningún problema. Ustedes tienen la libertad de redactar, pero no se olviden que es importante definir la respuesta, ¿no? Al cumplirse ambas propiedades de acuerdo a su igualdad, o sea que son iguales tanto la propiedad de suma como la propiedad de producto, este ejemplo se define como, dos puntos aparte, si es una transformación lineal. Es un tipo de solución que hemos explicado acá, que es cuando se cumplen ambas propiedades. Muy bien, voy a mostrar este ejercicio en amplitud para que se vea completamente desarrollado. Ahí lo pueden observar, hemos aplicado la propiedad de suma y hemos aplicado la propiedad de producto y hemos visto que ambos se cumplen. Muy bien, vamos a pulir con un ejemplito más. Aquí en el ejemplo número 2, la misma pregunta, dada la siguiente condición, se pide aplicar las dos propiedades principales y definir si es o no una transformación lineal. Miren, lo que varía sí es la condición, ya no es la misma condición que el anterior ejercicio. Aquí miren, por ejemplo, está expresando en solamente un espacio, pero el primer elemento multiplicado por x al cuadrado más el segundo elemento multiplicado por x. Entonces hay que tener cuidado con la condición. Lo mismo, colocamos el molde, tanto la propiedad de suma como la propiedad de producto, tal cual los indica las propiedades. Y lo primero que tenemos que hacer aquí en la propiedad de suma es definir o colocar definiendo variables, ¿no? Aquí lo podemos colocar arriba para que no nos genere tanto espacio. Definiendo variables. Entonces en este caso la variable a vendría a ser igual, la variable x igual a, b, ya sabemos porque es lo que nos da la condición, y la variable y
por lógica matemática, las letras que siguen el abecedario, C, D. ¿Listo? Bueno, ya está definido. Vamos a aplicar la propiedad de suma. Primero trabajamos en el lado izquierdo, reemplazamos, no se olviden, en vez de colocar X, le vamos a colocar A, B, suma, en vez de colocar Y, vamos a colocar C, D y cerramos corchete. Una vez reemplazada la definición de variables para cada elemento de X y Y, lo que tenemos que resolver es sumando el primero con el primero y el segundo con el segundo. Lo mismo que hicimos en el anterior ejemplo, hay que tener cuidado con la posición de cada elemento. Entonces sería acá f de A más C, B más D. A más C sería acá, ¿no? A más C. El primero con el primero sería A más C y después B más D. Ahí está, separado por la coma porque son dos espacios distintos. Esto de acá, entonces una vez ya sumado ambos elementos, vamos a aplicar la condición. No nos olvidemos que en este caso A más C es como si fuera A en la condición y B más D es como si fuera B. Entonces, aplicando la condición que tenemos acá, ya no se coloca la F, directamente colocamos A más C multiplicado por X al cuadrado. Ustedes revisen lo que está con verde, por favor, la condición, más el segundo elemento, que aquí es B más D, multiplicado por ¿cuánto? Por X. Hay que tener cuidado en la forma de interpretar este tipo de condición, ¿no? Ahí está. Entonces, una vez reemplazada la condición tal cual nos estipula el ejercicio, vamos a distribuir este X al cuadrado por cada elemento. No se olviden que es un factor común, vamos a multiplicar por la A y también por la C. Entonces aquí sería A por X al cuadrado más C por X al cuadrado más B por X y D por X. No se olviden que el X también acá en el segundo factor es un factor común. Entonces de esa forma hemos expresado, y aquí podemos, si usted gusta, colocarlo con paréntesis, no habría ningún problema, ¿no? Podemos dejarlo así porque está ordenado en base a la potencia, no las que tienen potencia cuadrática por delante y las que tienen potencia unitaria por detrás. Aquí no podemos sumar ni restar términos semejantes porque ninguno es idéntico con el otro, ni en base ni en potencia. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, veamos el lado derecho si es que se cumple o no. Aquí ya estamos reemplazando la definición de variable. En X le vamos a llamar A, B y en Y C, D. Solamente ya tenemos predefinida el reemplazo de las variables, ¿no? Pero lamentablemente aquí no puedo sumar A con C ni B con D. ¿Por qué? Por culpa de esta F que me está estorbando. Esta F está estorbando y no puede permitir la suma de las variables todavía. Entonces tenemos que eliminar las F y la única forma de eliminar es aplicando la condición. Como el primer elemento es idéntica a la condición, puede copiarlo tal cual, ¿no? Miren, tal cual copiamos. AX al cuadrado más BX. Para el segundo va a ser idéntico, pero va a ser con las variables C y D. Sería CX al cuadrado más DX. Ahí está. Entonces de esa forma ya fue reemplazada y se han eliminado las funciones que estaban en cada factor. Muy bien, ahora sí, aquí podemos sumar los elementos. Miren, y los paréntesis creo que están de adorno, porque no hay ningún negativo que afecte, ¿no? a un factor. Entonces, aquí procedemos a eliminar todos los paréntesis. Eliminamos los paréntesis, vamos a ver cómo se expresa. Ahí está. Ahora analicemos. ¿Será que sale idéntico al lado izquierdo o es que está variando en algún elemento? A ver, veamos. Aquí es idéntico o no es idéntico, ¿no? AX al cuadrado, AX al cuadrado. BX, BX. CX al cuadrado, CX al cuadrado. Y el último DX, DX. Es idéntico, pero vamos a ordenarlo para que sea tal cual en base al lado izquierdo. Entonces acá, ordenando, sería la siguiente forma. Miren. Listo, solamente el CX al cuadrado lo llevé a la izquierda para que esté más cerca del AX al cuadrado y el BX lo dejé con el DX al lado derecho. Solamente he aplicado la conmutatividad, no está afectando absolutamente nada. Y aquí podemos ver que el lado izquierdo con el lado derecho son idénticos. Entonces ahí podemos
como el anterior ejemplito, podemos responder con esa seguridad. Bien, ahí colocamos, ¿no? Le ponemos lo mismo que dice respuestas idénticas y se cumple con la propiedad, en este caso, de suma. Bueno, pasemos entonces a la propiedad de producto. Entonces, como se cumplió la propiedad de suma, podemos pasar a la propiedad de producto. No nos olvidemos que la propiedad de producto, la única variable que vamos a usar acá es la variable de x a b, porque la variable y aquí no existe, no hay la variable y. Está el escalar, pero eso no afecta en nada. Y voy a copiar la condición solamente para tenerla cerca, ¿no? Es bueno tenerla cerca, por comodidad. Bueno, comencemos entonces acá, siempre primero por el lado izquierdo y después el lado derecho. Reemplacemos, lo primero que tenemos que hacer acá es reemplazar. Entonces colocamos f, el escalar, multiplicado por la variable x, que su equivalencia es a, b. Aquí vamos a tener que usar corchetes, ¿no? Porque estamos usando doblemente el paréntesis. Ahí está. Listo. Una vez reemplazada, en vez de x colocamos a, b. Multiplico el escalar, se puede multiplicar porque no está afectando ninguna f ahí entre medio. Entonces multiplicamos el el escalar por cada elemento del paréntesis. Entonces sería paréntesis alfa, o escalar por a, perdón, o coma, escalar con b. Ahí está. Solamente he multiplicado el escalar con a y el escalar con b. Ahí recién puedo eliminar la f, aplicando la condición. Hay que tener cuidado. Alfa de a va a ser el primer elemento y alfa de b va a ser el segundo elemento. Hay que tener mucho cuidado. Entonces acá, aplicando la condición, sería alfa de a multiplicado por x al cuadrado más el segundo elemento, que es alfa de b multiplicado por x, y directamente ya está la respuesta expresada. Hemos aplicado la condición y fue descrita de esta forma. Muy bien, ahí está. Veamos el lado derecho si se cumple o no se cumple para ver si es o no una transformación lineal. Entonces aquí solamente como primer paso reemplazamos, en vez de x colocamos su equivalencia en definición de variables, que es a, b. No puedo multiplicar todavía el alfa con el a, b porque me está estorbando esa f, entonces tenemos que aplicar la condición. Como f de a, b es idéntica a la condición, yo puedo copiar tal cual su equivalencia o su resultado. Entonces acá colocamos alfa por y la expresión de la condición desarrollada. Ahí está. Muy bien. Ahora, sí podemos multiplicar el alfa por cada elemento, por el ax al cuadrado y también por el bx. Entonces acá, multiplicando sería alfa ax al cuadrado más alfa por bx. Muy bien, ahí está, idéntico al a la primera respuesta, idéntico en forma y en fondo. Le podemos colocar paréntesis para que estemos expresando de que está en un espacio multidimensional, propiamente dicho bidimensional, porque son dos elementos para cada uno de ellos, y podemos definir tal cual hemos definido en la propiedad de suma. Entonces acá le ponemos, ¿no? Respuestas idénticas ahí está. Respuestas idénticas, así se cumple con la propiedad de producto. Entonces, jóvenes, al cumplirse la propiedad de suma y al cumplirse la propiedad de producto, podemos definir que sí es una transformación lineal. Ahí está. Ahí está el ejemplo número 2, bien detalladito, con las condiciones, con ambas propiedades aplicadas. Hemos visto que en ambos casos sí se cumplen las propiedades, tanto en la igualdad en suma como en la igualdad en producto. Entonces, al cumplirse ambas propiedades de acuerdo a su igualdad,
Este ejemplo se define como si es una transformación lineal. Hemos respondido a la pregunta que exigía este ejemplo. Muy bien, y para finalizar quisiera hacer un ejemplo más, en este caso ya usando matrices para que veamos la diferencia. Miren este ejemplito, el último, para que podamos entenderle de mejor forma, inclusive de una forma distinta, porque aquí está ya expresando la condición en forma matricial. Los anteriores, ¿cómo fueron? Era en forma algebraica, ¿no? Miren, algebraica, y también el ejemplo número 1 fue una condición algebraica. Entonces, en este caso, nuestra condición en la cual vamos a trabajar va a ser de manera matricial. Miren, la condición de AF, AB es igual a más B, A menos B y 3B. Son matrices, ¿no? Entonces, lo mismo, vamos aquí a aplicar la propiedad de suma y la propiedad de producto para ver si es o no una transformación lineal. Como primer paso, definiendo variables, vamos a llamarle a la variable x, hay que tener cuidado tal cual su forma, aquí ya no usamos paréntesis, hay que tener mucho cuidado, son matrices, entonces f va a valer AB, una matriz de 2 por 1, y y se va a llamar o va a tener como equivalencia a lo mismo, pero con sus valores de acuerdo al abecedario, CD. Ahí está, miren. Y está mi definición de variable en base a la condición. Bueno, una vez definiendo o definida ya las variables, puedo aplicar la propiedad de suma y la propiedad de producto. Vamos a primeramente la propiedad de suma, trabajar en el lado izquierdo. Vamos a primeramente reemplazar, no nos olvidemos como primer paso siempre reemplazar la equivalencia o la definición de variables de cada una de ellas. Por ejemplo, x vale AB, ahí está, vamos a reemplazar, más, ¿y cuánto vale y? Vale CD. Esto lo vamos a colocar en un paréntesis para que sepan que está siendo afectada la función a ambas, ¿no? Bueno, ahí está. Como son matrices del mismo tamaño, podemos sumar. No hay ningún misterio acá, entonces podemos sumar estas dos matrices. Sería, sumando las matrices, sería A más C, o el primero con el primero, y B más D, o el segundo con el segundo. Ahí está. Una vez juntadas en una sola matriz sumado de acuerdo a la posición, recién podemos aplicar la condición. Mucho cuidado. Aquí A más C es como si fuera A, el primer elemento. Y B más D es como si fuera el segundo elemento, B. Entonces hay que tener cuidado en la aplicación de la condición. Dice aquí, se suman los elementos, se restan los elementos y el segundo elemento se multiplica por 3. Entonces, aplicando la condición, ¿cómo quedaría? Quedaría una matriz de 3 filas con una columna. Ahí está. Bien, el primero dice la suma de ambos elementos, o sea, sería aquí A más B, A más C más B más D. Estoy sumando los dos elementos de la matriz, miren, los dos elementos, ¿no? A más C más B más D. Ahí está. El segundo sería la resta de los dos elementos. Voy a usar aquí paréntesis para poder diferenciar cuál es el primer elemento con el segundo, ¿ya? Entonces, aquí abajo sería, dice, reste los elementos, hay que restarlos. Sería entonces A más C menos, paréntesis, B más D. Hay que tener cuidado con eso. Ahí está. Dice la condición, el segundo reste los elementos. Y en el tercero, multiplique el segundo elemento por 3, o sea, sería 3 por B más D. Ahí está. A ver, revisen. Estoy aplicando la condición. Bien, y como último paso voy a eliminar los paréntesis, que tener mucho cuidado. Aquí hay un signo negativo que va a afectar a ambos elementos. Y aquí el 3 que va a ser distribuido tanto a B como a D. Entonces acá, como paso final, aplicando propiedades básicas de las matemáticas. Bien, aquí en el la primera fila no habría problema. Puedo quitar los paréntesis, no hay problema. En el segundo sí hay que tener mucho cuidado, porque miren acá, ese negativo va a afectar a ambos elementos.
A más C, aquí sería menos B menos D. Cuidado con la regla de signos con factor común. Ahí el negativo estaba afectando, miren, tanto al primero como al segundo. Ahí está, perfecto. Y en el último multiplico el 3 para cada elemento para que se distribuya de manera equitativa. ¿Listo? Si quieren como último paso esto de acá, puedo ordenarlo de acuerdo al abecedario. No habría ningún problema, ¿no? Aquí se puede ordenar un poco para que se entienda de acuerdo al orden del abecedario. Entonces acá miren, ¿cómo es que puedo ordenar? En base al orden del abecedario sería A más B, aplicando conmutatividad, más C más D. Solamente estoy cambiando de posición, no estoy alterando en nada. Aquí el segundo sería A menos B más C menos D. Y el último está bien, 3B más 3D. ¿Listo? Este sería mi respuesta del lado izquierdo, ordenado, ¿no? Veamos el lado derecho cómo nos sale. Reemplacemos primeramente la definición de las variables f a b y f cd. Ahí está. Solamente estoy reemplazando como primer paso. Como bien saben ustedes, no podemos sumar todavía a más c, perdón, y b más d porque me está afectando esta f, está estorbando. Entonces, no nos queda de otra que aplicar la condición para que se elimine las f. ¿Cómo? La condición de AB es idéntico acá, puedo copiar tal cual, miren, puedo copiar para el primero y para el segundo solamente le voy a cambiar las letras. Miren, sería en vez de AB sería CD. Aquí también CD y el último sería 3 por D, ¿no? De esa forma estamos aplicando la condición. Listo, ahí está. Ahora sí puedo sumar los primeros, primera fila con la primera fila, segunda fila con la segunda fila y tercera fila con la tercera fila. Entonces, sumando esto de acá, no es más que el anterior paso idéntico que hemos visto. Si quieren podemos corroborar. Aquí miren, entonces, sería A más C, B más D, colocando la posición. O si gustan, para hacerlo paso por paso, es mejor, yo creo, realizarlo para que se entienda bien, colocando de acuerdo a la posición que tiene cada elemento. Por ejemplo, para el primero sería A más B más C más D, tal cual, ¿no? El segundo sería A menos B más C menos D. Ahí está, respetando su signo. Y el tercero, 3B más 3D. Ahí está, tal cual. Muy bien. Y esta respuesta que acabamos de expresar acá, veo que es idéntico a la respuesta final de la izquierda. A ver, confirmemos esto de acá, por favor. A más B más C más D, A más B más C más D. La segunda fila, A menos B más C menos D, A menos B más C menos D. Correcto. Y el tercero, 3B más 3D y 3B más 3D. Entonces, perfecto. Ahí terminaría esta propiedad, ¿no? Colocamos también aquí la respuesta. Muy bien, aquí estamos demostrando que la propiedad de suma sí se cumple. Miren, no importa que sea una expresión algebraica o matricial, aquí, por ejemplo, la propiedad de suma sí se está cumpliendo. Son idénticas las respuestas, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Muy bien, al cumplirse podemos trabajar en la propiedad de producto. Lo que voy a hacer yo es copiar mi condición y la definición de variables para que lo tenga un poco más cerca, solamente por eso, nada más. Y como no tenemos la variable y en este caso, voy a eliminar y solamente voy a trabajar con la variable x, ¿no? Bien, ahí está. Bueno, primer paso, voy a reemplazar, en vez de colocarle x, voy a colocarle su equivalencia de la definición de variable. Entonces aquí es alfa por AB, lo tengo a mano y cierro paréntesis. Ahí está.
Puedo multiplicar el escalar con la matriz porque no me está afectando ninguna f entre medio. Entonces ahí podemos hacer la multiplicación. Lo mismo que hemos visto en el tema 1. Recuerden cómo se multiplicaba un escalar por una matriz. Es directamente por cada elemento de manera distributiva. Entonces acá sería alfa por A y abajo alfa por B. Listo. Recién aplicamos la condición teniendo mucho cuidado. El valor de A o la variable de A es igual a la variable alfa de A. Y la variable de B es igual a alfa de B. Entonces tenemos que aplicar la condición tomando en cuenta esos elementos. Entonces, ¿qué dice acá? F, vamos a abrir unos corchetes, vamos a hacerlo paso por paso para que se entienda bien. Se convierte en una matriz de 3 filas. El primero dice la suma, ¿no? Alfa de A más alfa de B. Entonces acá, alfa de A más alfa de B. El segundo elemento es la resta. Lo mismo pero restado. Alfa de A menos alfa de B. Y el tercero sería multiplicando el segundo elemento por 3. Sería 3 alfa de B. Ahí está. Muy bien. Esto lo voy a separar un poquito para que se entienda mejor. Ahí está. Perfecto. No nos olvidemos que al aplicar la condición eliminamos la f. Eso es sumamente importante, ¿no? Aquí está ordenadito, entonces no hay que hacer absolutamente nada. Esto lo vamos a colocar con negrilla para que indiquemos que es la respuesta final del lado izquierdo. Vámonos al lado derecho. Vamos a ver cómo nos sale en el lado derecho. Sería alfa por f y reemplazo su definición de variable. A b. En este caso, al igual que los dos anteriores ejemplos, no puedo multiplicar el alfa porque me está estorbando esta f. Entonces tengo que eliminar primeramente la f y la única forma de eliminar es aplicando la condición. Entonces acá, como vemos que esta expresión f de AB es idéntica a la condición, podemos ganar tiempo y copiarla acá. Ahí está. Porque es idéntica en forma y fondo, ¿no? Y recién puedo multiplicar mi escalar con cada elemento. Entonces puedo multiplicar por la primera fila, por la segunda fila y por la tercera fila. Hay que tener aquí mucho orden y cuidado, ¿no? Entonces aquí para la primera fila, metiendo el escalar, sería alfa de A más B. Hay que usar paréntesis, hay que tener mucho cuidado porque son dos elementos que están dentro del factor. Alfa por A menos B y el último alfa por 3B. Ahí está. Y esto lo podemos también distribuir, el alfa multiplicar a cada elemento y directamente la respuesta va a salir idéntica que el lado derecho, o lado izquierdo, perdón. Ahí está. ¿Qué hicimos el último paso? Multiplicamos alfa por A, alfa por B. Ahí está, alfa por A, alfa por menos B. Y directamente el último reemplazando, ordenando, colocaríamos 3 alfa B para que se parezca mucho al lado izquierdo. Y vemos, miren, que es idéntico en forma y fondo, tanto el lado izquierdo como el lado derecho en la respuesta final. Entonces podemos colocar que sí es idéntica la respuesta en la propiedad de producto. Bueno, para finalizar vemos que tanto la propiedad de suma se cumplió, que salieron idénticas la respuesta, y también la propiedad de producto se cumplió, que salieron idénticas las respuestas. Entonces podemos definir que este ejemplo también sí es una transformación lineal.